porque nos queríamos dar un gusto también acá en Minuto Uno, que era saludar a Alexis. Alexis, yo no sé cuánta gente lo conoce, por lo menos en nuestro país, como Alexis, tendría que decir el apellido también, pero es Mr. Chip, para el mundo es Mr. Chip. No hay un nombre en Twitter que digas Mr. Chip y no sepas de quién estás hablando. Estás hablando de uno de los periodistas que maneja los números más increíbles de este deporte en todo el planeta. Alexis, bienvenido, un gusto como siempre tenerte en un programa. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, un gran placer poder charlar contigo. Y ayer cuando hablaba con Analía, nuestra productora, después de haber visto el semejante partido de Valverde y que llegara el número 300, la verdad que en el primer colega español que pensé fue en vos, porque siempre has manejado números de todo tipo y has manejado números más complicados que este, que es bastante fácil, es decir, llegó a 300 partidos con la camiseta del Madrid. Pero bueno, aparte tenés opinión, aparte de tener números, desde acá todo lo de Valverde lo vemos con admiración. Pero ¿cómo lo ves vos como un fanático de números y de estadísticas y aparte como un gran periodista que analiza el fútbol en España? Bueno, pues lo veo como un jugadorazo. O sea, ayer precisamente en el partido estábamos hablando de que Valverde justo antes de recaer en el Real Madrid estuvo cedido en el Deportivo de La Coruña y comentaba yo ayer durante el partido que Valverde no era titular en el Depor y me acordé de la etapa de Cafú en el Zaragoza, que estuvo media temporada y no jugó porque había un lateral derecho que, bueno, pues que le gustaba mucho al entrenador, que era Belsué, y un día Cafú fue a hablar con su entrenador y le dijo, mira, que soy Cafú, ¿cómo que no juego? Y le dijo, bueno, pues es que hay un chico que se llama Belsué que es mejor que tú. Y ayer me estaba ya acordando de eso diciendo, ¿cómo es posible que este chico no fuera titular en el Depor? Pero no lo fue y sin embargo en el Real Madrid es un jugador capital. Es un jugador capital. Ahora mismo para mí es el mejor jugador del Real Madrid esta temporada, pero muy por encima de cualquier otro, incluso por encima de Mbappé, encima del Vinicius, del que quieras, porque tiene algo que no tienen ninguno de estos, que es la constancia desde el día 1 hasta hoy. Tiene algo que no tienen los demás, que es el sacrificio por el resto del equipo, esa conciencia que tiene de ser un jugador de equipo más que un jugador individual, el trabajo incansable. Está jugando lesionado, yo no sé cómo le aguanta el cuerpo. Ayer se tuvo que ir cuando faltaban 10 minutos porque yo supongo que ya no aguantaría más. Y no sé si es una rotura, una micro rotura que tiene. Supongo que también tendrían miedo de que fuera más y hay que jugar un partido el miércoles otra vez ante el Atlético de Madrid. Y supongo que por ahí sería el cambio, pero la verdad que es un jugador extraordinario. La verdad que tiene Uruguay un centrocampista ahí. ¡Poh! Es que no, que la verdad que lo vemos así, pero viste que a veces la dimensión que le da un uruguayo a lo que hace un uruguayo en el exterior puede ser hasta subjetiva, por eso que nos gusta apoyarnos en colegas como vos para que den su visión. Que haya llegado a 300 partidos, a nosotros nos impacta mucho, pero vos conocés esta historia larga del Real Madrid, debe haber muchos casos así. Apelando a tu memoria, sin exigirte detalle ni nada por el estilo, ¿son muchos los extranjeros que han llegado a 300 partidos con el Madrid? Bueno, realmente el Real Madrid, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona, donde son muy poquitos los jugadores extranjeros que han hecho carrera, en el Real Madrid sí que ha habido bastantes jugadores que han tenido, jugadores me refiero nacidos fuera de España, que han tenido trayectoria importante en el club. El jugador extranjero con más partidos en la historia del Madrid es Benzema, que jugó 648 partidos. Luego ahí sigue Modric, que está cerca ya de los 600 partidos. Hay muchos sudamericanos, Marcelo, Roberto Carlos, luego Toni Kroos también se quedó cerca de los 500, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Rafael Varane, otro uruguayo como fue José Miro Santamaría, que luego se nacionalizó español y terminó siendo seleccionador español también, Pepe, Stílique, el propio Vinicius cumplió 300 partidos un día antes que Valverde. O sea, hay bastantes, pero como verás son todos jugadores de leyenda, son todos jugadores con unos nombres muy destacados. Bien, y está bueno esto que decís porque nos has mostrado también
a varios jugadores que hicieron grande la historia, incluso reciente del Real Madrid. Esta es la otra característica. En un fútbol en el que constantemente, cada periodo de pase o cada mercado de pase hay una chance de salida, vos mencionaste Benzema, Modric, Kroos, Vinicius, Valverde, o sea, jugadores que de esta época llegan y mueren por quedarse en el Madrid. Sí, hay muchos recientes, sobre todo tiene también mucho que ver con que ahora últimamente pues un equipo como el Real Madrid te puede jugar 50, 60 partidos por temporada, con lo cual al final 5 temporadas o 6 temporadas pues son 300 partidos. Por ejemplo, le doy mucho mérito a lo que hizo Santa María, por ejemplo, ¿no? Que en la época suya, pues las competiciones no se jugaba tanto. La Copa Europa era mucho más corta, se jugaba por eliminatorias desde el principio, en la Liga no había tantos equipos y por tanto había muchas menos jornadas. Por eso es normal que la mayor parte de los jugadores que tienen estas cifras sean jugadores de un tiempo a esta parte recientes. Alexis, esta versión de Federico Valverde lo ha llevado en el Madrid a jugar en 3 puestos: lateral, volante interno y en algunos casos extremo. Desde el Uruguay se lo ve siempre como el mejor de todos los mediocampistas que el fútbol uruguayo tiene por el mundo. Pero en el Madrid, ¿dónde está la mejor versión de Valverde para vos? Bueno, yo ayer le vi jugando de lateral derecho, pero cuando el Madrid tenía el balón se metía por dentro y organizaba también el juego junto con Brahim. O sea, es que era una cosa tremenda. Ayer realmente a mí me dejó impresionado porque se supone que cuando estás jugando en un puesto que no es el tuyo, tienes que estar muy centrado en esa posición porque no estás acostumbrado, encima tienes delante un rival muy, muy difícil y que de vez en cuando te dediques también a organizar un poco el juego del equipo. Me parece tremendo. Yo donde le veo con más prestancias de interior, jugando en el centro del campo, porque es un jugador de mucho trabajo, pero también es un jugador creativo y es un jugador que tiene buen pie. Entonces ahí es donde yo creo que destaca más y tiene más peso. De hecho, es evidente que para Ancelotti utilizarle de lateral derecho es una desgracia. Claro. Porque estás perdiendo un baluarte importante en el centro del campo. Pero claro, le usas de lateral derecho y es mejor que el lateral derecho suplente de Carvajal, pues entonces no te queda otra. También para nosotros los uruguayos se dio ayer algo muy importante, que es otra vez tener referentes y jugadores que son líderes en los 2 equipos. Pasó con Josema Jiménez en este Madrid Atlético de ayer y pasó también en el Barça Real Madrid, donde de repente aparece también Ronald Araujo tomando un rol protagónico. ¿Qué dimensión le pueden dar ustedes a que un país como Uruguay te ponga 2 líderes en los equipos más populares de España? Bueno, yo creo que Jiménez tiene también una carrera extraordinaria en el Atlético de Madrid. Ha vuelto otra vez esta temporada a brillar bastante. El equipo ha tenido 3-4 temporadas muy malas, en las que han encajado bastantes goles, en las que se ha criticado bastante a todos los defensas. Es verdad que él también ha tenido muchos periodos de lesión, pero este año la defensa del Atleti está brillando a muy buen nivel y Jiménez evidentemente es el capitán de esa defensa. Entonces es un jugador que está rindiendo otra vez al nivel que no se veía desde hacía bastante tiempo. Es verdad que ayer en ese gol que marca Brahim, pues se equivoca y ahí Brahim la verdad que le destroza, pero del mismo modo que Julián minutos antes había destrozado a Camavinga y que minutos antes Rodrigo había destrozado a Javi Galán. Es que cuando tienes jugadores de ese nivel, sobre todo jugando en banda, jugadores con desborde, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y el de Araujo es un caso un poquito más complicado, porque Araujo, que era hasta hace nada un jugador imprescindible en el Barcelona, pues ahora el Barça está jugando con un central, con un chaval muy joven como es Cubarsí, y incluso un central titular como era Koundé lo han tenido que sacar al lateral derecho y parece que Araujo ha perdido la titularidad. De hecho, incluso se habló durante algún tiempo que Araujo podría salir del Barcelona, aunque finalmente acabó renovando hace poquito, ¿no? Pero Araujo sí que pareció un central titular para muchos años en el Barça y ahora va a tener que volver a ganarse ese puesto. Quiero hablar ahora de Alexis, de Mr. Chip. Vos arrancaste, Alexis, hay una historia que ya la debes haber contado un montón y te debe casi que cansar en cada entrevista que das. Vos arrancaste anotando números
seguramente en cuadernos y en hojas, y empezaste a encontrar estadísticas y te fuiste presentando al mundo entero a través de una red social como Twitter como el que tiene los números que no los tiene nadie, y le ponías creatividad a todo esto. La carrera, me imagino, te fue llevando también a lugares que te han sorprendido, y hoy en día, bueno, tenés un nombre a nivel mundial. Te buscan de las cadenas que no son incluso españolas. O sea, realmente sos un ejemplo para mucha gente que, o muchos chicos o chicas que quieren empezar a ser periodistas a través de redes sociales. ¿Cómo lograste montar este imperio, por llamarlo de alguna manera? Y si en algún momento alguien te abrió los ojos y te dijo, tenés que ir por ahí. Bueno, la verdad que fue a base de trabajo. No hay mucho secreto en esta historia. Hay que trabajar mucho, hay que dormir muy poco, hay que echarle muchas horas y sobre todo tener mucha vocación y sentir pasión por lo que estás haciendo, que en mi caso, a mí el fútbol y el deporte en general me han gustado desde siempre, desde que era muy pequeñito. Yo me acuerdo de con 7, 8 años ahí pasarme los veranos delante de la tele viendo cualquier cosa de deporte que pasara. Lo mismo que te pasaban unos Juegos Olímpicos, que te pasaban un campeonato de hípica o lo que fuera. O sea, realmente era deporte, deporte, deporte. Era un consumidor compulsivo de deporte. Bueno, los estudios, mi carrera me llevaron por otro lado. Yo estudié una carrera de ingeniería de telecomunicación, pero nunca perdí la pasión por el deporte y hubo un momento en el que tuve que elegir, porque estaba trabajando en dos profesiones que eran incompatibles, sobre todo desde el punto de vista del horario y del descanso. Y bueno, pues el que era por aquel entonces mi jefe en la radio, Javier Ares, pues creo que fue quien me hizo dar el paso y decirme, oye, tú vales para esto y creo que deberías dejar lo otro. Fue una decisión complicada, sobre todo para mis padres, porque al final han estado detrás de su hijo tantos años y le han visto pues sacarse una carrera, que es una carrera muy difícil, como es la de una ingeniería, y de repente pues te vas a un campo que es un poquito más salvaje, ¿no? Como es el tema del periodismo deportivo, ¿no? Pero bueno, mis padres me han apoyado siempre en todo lo que he hecho, e incluso en aquella decisión que fue complicada, pues también lo hicieron y mira, pues afortunadamente todo ha salido bien. Alexis, en esto de tener un radar amplio en cuanto a las situaciones de futbolistas, obviamente por toda Europa y demás, ¿qué uruguayo, de esto que no te preguntamos, que quizás son los que tienen más renombre, sentís de que está haciendo también una buena temporada y que quizás no se habla tanto por ahí? Bueno, a mí me gusta, y mira que está ahora mismo en un equipo que lo está pasando mal, que es Rodrigo Bentancur, que está en Tottenham, que es un equipo que está ahora en un mal momento, ¿no? Pero es un futbolista en el que también me fijo y al que también sigo mucho. Hay un jugador que tiene mucho, no sé cómo llamarle, no sé si llamarle hater o no sé si llamarle gente que no le gusta, que es Darwin Núñez. A mí Darwin Núñez me ha gustado siempre, desde el primer minuto que le vi jugando en España, cuando estuvo en el Benfica. Es un jugador que arriba es lo que yo quiero para mi equipo, un jugador que pelea, un jugador que lucha, un jugador que se crea sus propias oportunidades de gol, pero es verdad que lleva varios años que le cuesta definir, que está necesitando muchas más ocasiones de las que necesitaría un delantero de su nivel para convertir, pero también es cierto que él mismo se genera esas ocasiones en muchos casos. Entonces, a mí es un futbolista que la verdad me gustaría que bueno, pues recuperara esa confianza, recuperara esa fe y volviera a convertir goles pues como lo ha hecho siempre en toda su carrera. Porque con la selección llegó a tener una racha, me parece que fueron 7, 8 partidos seguidos marcando, que se interrumpió en la última Copa América. Pero en el Liverpool está costando. También es verdad que es un salto muy importante del Benfica al Liverpool. También es verdad que tiene al lado un monstruo como es Salah. Y no es fácil brillar en un equipo donde tienes un tío que marca en todos los partidos. Pero no sé, creo que para la selección uruguaya es fundamental encontrar cuanto antes el recambio goleador pues de los Suárez, de los Cavani, de los Forlán, y ese
en teoría tiene que ser Darwin. Alexis, nombraste a varios jugadores de la selección. El año que viene vamos a tener Mundial. ¿En qué línea pones hoy a Uruguay en el mundo? Porque bueno, venimos de una Copa América donde quizás no se obtuvo el resultado que todos esperábamos, y a veces pasa que bueno, que nosotros pensamos que tenemos más de lo que marca la realidad. Vos a la distancia, ¿cómo ves a la selección uruguaya? A ver, yo creo que en la Copa América a Uruguay la elimina Colombia con un resultado corto, 1-0, y te puede pasar. O sea, realmente es que Colombia era una selección, y lo sigue siendo, una selección muy difícil, una selección que llegó a esa Copa América con una racha extraordinaria de partidos consecutivos sin perder. Esa racha la pierde justo en la final contra Argentina, a la que también le da muchísima guerra, pero en un partido a cara de perro contra una selección como Colombia, puedes caer. Yo no considero eso un fracaso. Es verdad que con la selección que tenía Uruguay, pues podría haber aspirado al título, pero también en esa situación estaba Argentina, o estaba la propia selección de Colombia, o estaba la selección de Brasil. Aunque al principio Brasil, y luego se demostró, no contaba entre las grandes favoritas. Quizás las tres grandes favoritas eran Argentina, Uruguay y Colombia, pero a Brasil también hay que tenerla en cuenta. Y luego al final solamente puede ganar una. Entonces, yo la decepción de esa Copa América yo le bajaría un poco el tono, porque creo realmente que Uruguay hizo una buena Copa América y que cayó ante un rival digno, y un rival al que también podría haber eliminado. De cara a la Copa del Mundo, creo que Uruguay tiene de todo. Le falta un poquito eso que comentaba antes, de que Darwin encuentre el gol, porque en una Copa del Mundo, evidentemente, no puedes tener 10 ocasiones por partido. Tienes que tener 2 o 3 y hay que aprovechar una, porque si no, cuando llegan los partidos importantes, pues no sigues adelante. Pero hay mucha gente en la selección. Hemos hablado antes de Jiménez también. Tiene jugadores como Varela en Brasil, como Matías Olivera en el Napoli. Tiene un porterazo como es Sergio Rochet. A mí es un portero extraordinario. Bueno, creo que hay por lo menos para llegar a los cuartos de final. Luego hay en cuartos de final los 8 mejores del mundo. Pues ahí es lo que decimos siempre. Ahí influyen muchos factores, la suerte, la fortuna. Desde luego es una selección para hacer mucho mejor papel que el que hizo en Qatar, que eso sí que yo creo que fue una decepción tremenda. Alexis, te pregunto por un futbolista que quizás no es de los top, de los clase A, y que aquí en Uruguay capaz no vemos tanto, pero que es Arambarri. El otro día veía un dato tuyo que mencionabas, que es que llegó a su máxima temporada goleadora y que tiene más goles que todos los delanteros del Getafe. ¿Cómo lo venís viendo vos a él en esta vuelta de la lesión también, que es lo que lo ha perjudicado? Bueno, a mí es un futbolista que me encanta. Tiene con menos calidad, pero tiene prácticamente todo lo que hemos hablado antes de Valverde en cuanto a la capacidad de sacrificio. Físicamente es un portento, y esta temporada está siendo el jugador más importante del Getafe. Es un caso único, yo creo, que un jugador que está jugando de medio centro defensivo sea el máximo goleador del equipo. Es verdad que es el que tira los penaltis, pero es que no es el máximo goleador por poco, es que duplica los goles del segundo. Y está haciendo una temporada fantástica. El Getafe es un equipo que tiene una plantilla muy limitada, es un equipo que estaba hecho para pelear por el descenso, y ya veríamos si salvarse o bajar en la última jornada. Y sin embargo, a pesar de que lleva 2 o 3 resultados malos en las últimas fechas, ahora mismo es un equipo que está mirando más para arriba que para abajo, y mucho de eso tiene la culpa Arambarri. Lo que pasa es que, por ejemplo, en clave selección, claro, es que los centrocampistas que tiene Uruguay, a ver dónde metes ahí a Arambarri. No es fácil, no es la mejor época para ubicar a un mediocentro, porque la verdad que Uruguay los tiene por todos sitios, ¿no? Gente como de Arrascaeta, como Nicolás de la Cruz. O sea, es que hay un montón de centrocampistas en Uruguay, y no lo tiene sencillo. Alexis, un gusto, de verdad. Muchas gracias. Bueno, felicitarte una vez más por todo el camino que has marcado también en el periodismo, que estás llevando adelante en el periodismo. Gracias por hablar de uruguayos que están en España. Un abrazo muy grande para vos. Abrazo, Martín, un abrazo a todos, y nada, nos encontramos prontito. Con mucho gusto, gracias. Alexis, el gran Mr. Chip, con nosotros en Minuto 1. Una pausa. Salimos a jugar con todo desde el minuto 1. Salimos a ganar desde el minuto